Buenas noches, qué gusto estar con ustedes, Álvaro, Alejandro. Pues Gracias. estábamos platicando, primero, digamos, el dato del presidente que concluye su sexenio. Le quedan ya unos cuantos días, pero el nivel de respaldo popular que tú encuentras con la encuesta que levantas, pues sí, es un porcentaje muy importante, que en realidad es muy consistente con lo que has venido midiendo desde hace tiempo, Heidi. Sí, desde que empezó el sexenio hemos medido puntualmente cada 2 meses la aprobación del presidente y pues ha mantenido en muy buenos números. Los únicos bajones que tuvo fue durante la pandemia, en 2 bimestres en donde estuvo desaprobado, pero es un presidente que se recuperó muy rápido, ¿no? De una mala evaluación. Actualmente cierra el sexenio con 77% de aprobación, que son números pues, fantásticos. Y de hecho el mes pasado, que lo evaluamos justo para el último informe de gobierno, tenía 76%. Entonces, también justo en junio, cuando ya tenemos los resultados de las elecciones, estaba en 78. Entonces, ha mantenido muy buenos niveles y obviamente en esta encuesta queríamos explorar, pues, cómo cerraba no solamente él, sino los temas como más importantes. Porque se ha hecho como un mito que supuestamente era muy popular el presidente López Obrador, pero en los temas no había dado resultados. Que según esto las encuestas o algunas encuestas lo decían, pero aquí pues vemos que la gente valora bien la imagen del presidente, es un presidente muy popular y aparte valoran bien su gestión de gobierno y ven varios resultados. Mira, si nos vamos, les preguntamos, comparado con el día de hoy, con el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted diría que la situación en el país ha mejorado o ha empeorado? De los siguientes rubros. En apoyos sociales, 83% dice que ha mejorado. Derechos para las mujeres, 80% dice que ha mejorado frente a un 11% que dice que ha empeorado. Obras e infraestructuras, 71% dice que ha mejorado. Educación, 64%. Salud, 61%. Economía, 59% frente a 26% que dice que ha empeorado. Medio ambiente, 50%. Acceso al agua, 50%. Y seguridad, 40% frente a un 41% que dice que ha empeorado. Digamos que el gran pendiente de este sexenio y de esta administración fue la seguridad, al menos en el tema de percepción de los ciudadanos. Cuando le preguntas ya directamente, le pregunta Encol directamente a la gente, tomando en cuenta una escala como la de la escuela, digamos, del 1 al 10, ¿no? Que le hacen la pregunta. ¿Por qué sale todavía un poquito más arriba, Heidi? 8.2 calificación promedio. Porque tienes gente que le da, tienes 32% que le da 10 de calificación, ¿no? En la pregunta de aprobación solamente es si lo apruebas o no lo apruebas. Es correcto. Faltaría ver el nivel de aprobación, ¿no? Si lo apruebas mucho o solamente lo apruebas o lo desapruebas mucho o solamente lo desapruebas. Entonces, por eso ponemos esta línea de quién le dio la calificación de 10, 32% le da calificación de 10. Uf. Entonces, por eso es que obviamente el promedio sube. También quisimos evaluar a los expresidentes. Obviamente, esto es una fotografía de cómo cierra ese sexenio. Y en este sexenio les preguntamos de los siguientes personajes que le voy a mencionar. Dígame, por favor, para usted, ¿quién ha sido el mejor presidente de México? 68% Andrés Manuel López Obrador. En segundo lugar, muy lejano, 6% Vicente Fox, 5% Enrique Peña Nieto, 4% Felipe Calderón, 3% Ernesto Zedillo, 12% nos dice que ninguno de los que mencionamos y un 2% que no sabe. Obviamente hay personas que no vivieron estos sexenios o que estaban muy pequeños o que ya no tienen recuerdos, pero también solemos recordar el tiempo pasado como algo bueno, normalmente, ¿no? Normalmente cuando tú estás viviendo un momento, lo vives, piensas que el pasado fue mejor en general. Y bueno, pues aquí no.
Aquí es claramente para los mexicanos el presente y el actual presidente de la República, pues ha sido el mejor presidente que ha tenido de estos que evaluamos. También les preguntamos quién consideran que es el peor presidente, que ha sido el peor presidente. En primer lugar, Enrique Peña Nieto con 32%. En segundo lugar, Felipe Calderón con 24%. En tercer lugar, con 17%, Ernesto Zedillo. En cuarto lugar, Vicente Fox con 14%. Y en quinto lugar, Andrés Manuel López Obrador con 7%. ¿En qué fechas fue el levantamiento de esta encuesta, Heidi? Este fin de semana, del 20 al 22 de septiembre. O sea, hago esta muy pregunta porque previamente, los días previos, Ernesto Zedillo se convirtió en un personaje con una amplia cobertura mediática, sobre todo, bueno, en todos los medios, tanto los radio, televisión, prensa, como los digitales y en los canales de YouTube. ¿Qué tanto esta presencia mediática de Ernesto Zedillo criticando la reforma al Poder Judicial y hablando de la democracia que estaba ya perdida, gravita en la, digamos, evaluación que tus entrevistados hacen sobre su gestión? Es muy difícil que con un tiempo de una semana o 2 semanas que un personaje como él estuvo en medios de comunicación, pues la gente lo haya escuchado o lo haya visto, ¿no? Recordemos que lo que vemos en periódicos, en radio, en noticias de televisión, no digo con ustedes, tienen mucha difusión, pero se queda en un círculo muy pequeño, que es el círculo rojo. Para que esto permee a toda la población es muy difícil. Y lo vimos, por ejemplo, en las campañas a presidente, ¿no? Vimos cómo, pues, en el círculo rojo todo el mundo ya conocía a Xóchitl Gálvez, pero la mitad de la población no la conocía, ¿no? O a Álvarez Maínez, pues ya todos los medios de comunicación lo entrevistaban y pues la población no lo conocía, ¿no? Y vemos cómo lo fue conociendo muy rápido, pero obviamente la exposición mediática que da una elección a la presidencia es mucho mayor que la que da pues un roadshow de una semana. Y aparte criticando pues a un presidente que está muy bien evaluado, que al final del día respalda estas políticas y estas reformas. Y pues la gente al final del día, al menos en las encuestas que hemos publicado, pues la verdad está de acuerdo con la reforma judicial. No tienen gran conocimiento de la reforma judicial, pero los pocos que la conocen están de acuerdo con ella. Hacen también, Heidi, medición de Claudia Sheinbaum. Entiendo que es la primera medición que hacen ustedes de ella, o si no sé si ya le habían hecho a ella ya como presidenta electa. Supongo que no. Y es pues donde empieza ya la serie de Claudia Sheinbaum y sale bastante bien. Sale bastante bien. De hecho, nosotros hace 6 años, antes de que tomara protesta Andrés Manuel López Obrador, también lo evaluamos y como presidente electo, ¿no? Con la misma pregunta, usted en general, ¿usted aprueba o desaprueba las acciones y propuestas realizadas por Claudia Sheinbaum desde que ganó la presidencia de la República? Obviamente no la pueden evaluar todavía como presidenta, no ha tomado protesta y aparte hay que dejar que pase pues algunas semanas para poder pues evaluarla. Pero como presidenta electa pues ya ha tomado varias decisiones, ya presentó el gabinete, pues está en la gira del presidente, de despedida del presidente y bueno, tiene 74% de aprobación, que es una aprobación muy buena, 19% de desaprobación y 7% que no nos puede dar una postura. Seguramente porque pues todavía es presidenta electa. Si nos vamos a estos hace 6 años, cómo evaluaban a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, prácticamente tenía el mismo número, tenía 73% de aprobación cuando fue presidente electo. Obviamente no podemos comparar los tiempos porque él ya había, la toma de protesta es distinta. Entonces, pero digamos que a unos meses de la elección, esa era la aprobación que tenía Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. Hay una pregunta
Ahora bien, de los presidentes mencionados, para usted, ¿quién ha sido el peor presidente? Y ya no el mejor, sino el peor. Y los resultados son tremendos. Sí, ahí vemos que los porcentajes de los presidentes de la oposición pues son mucho más amplios que cuando se les quiere reconocer por algo positivo. 32% es como peor presidente Enrique Peña Nieto, 24% de los mexicanos piensa que Felipe Calderón fue el peor presidente, 17% piensa que Ernesto Zedillo fue el peor presidente, 14% piensa que Vicente Fox fue el peor presidente y 7% que Andrés Manuel López Obrador fue el peor presidente. Sí, digo, insistí en esto porque a mí me llama la atención el caso de los presidentes que están asociados al PRI y están asociados al PAN. Y lo preguntaba yo porque en las preguntas, en la encuesta, se identifica, por ejemplo, por edades, se identifica también por preferencia partidista, por militancia o por simpatía en Morena y el PAN. Bueno, también a los no partidistas. Pero en la aprobación, tanto del presidente López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum, los panistas, los que simpatizan con el PAN, dan también respuestas positivas superiores al 70%. En este caso, abajito, Luis, se alcanza a ver a los del PAN. Mira, ahí está PAN, 71%. Híjole, sí, cierto. Ese es un dato también muy importante, Heidi. Sí, fíjate que la serie que teníamos, que tenemos durante todo el sexenio, en el PAN no había una desaprobación. Andrés Manuel López Obrador, esta es de las más altas que ha tenido de la aprobación, pero no estaba reprobado dentro de los panistas ni dentro de los priistas. Normalmente los apartidistas eran un poco más críticos que los que se declaran panistas. También hay que recordar que los que se asumen como panistas solo es el 13%. Entonces, cuando hacemos un corte solo de un 13% de la población, pues Claro. obviamente mi margen es mucho más amplio. Pero de todos modos, te dice algo. Y algo que lo vimos en la encuesta de salida de ENCOL. En la encuesta de salida de ENCOL había gente que cumplía con el perfil pues de panista, ¿no? ¿Por qué? Porque pues venían de estados panistas como Guanajuato, como Yucatán, en donde Claudia Sheinbaum ganó la presidencia. En el único lugar en donde no ganó Claudia Sheinbaum fue Aguascalientes y no hubo mucha distancia. Entonces, hasta en lugares panistas, ¿no? O de gran tradición panista, en Chihuahua, que gobierna el PAN, en Querétaro, Claudia Sheinbaum ganó la presidencia. Entonces, pues no hay una desaprobación. Obviamente esto no quiere decir que vaya ligado al voto, ¿no? Pero sí hay muchos panistas que seguramente votaron por Claudia Sheinbaum en esta elección porque pues arrebataron plazas como Yucatán, por ejemplo, y pues si nos vamos a la presidencia o inclusive aquí en la Ciudad de México, pues prácticamente ganó todas las alcaldías. Tal cual. Heidi Osuna, directora general de ENCOL, ya hemos platicado ampliamente en el periodo de precampaña y campaña y ahora en el arranque propiamente ya de la próxima presidenta de la República a partir del próximo martes. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, si tú nos lo permites, informándole al auditorio sobre tus hallazgos. Hoy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, qué gusto, Alejandro y Álvaro. Gracias, Heidi.